Te explico rápidamente mezclas típicas de sustancias. Hoy el candy flip, es decir, la mezcla de MDMA y LSD. Aparte de los riesgos que tiene cada una por separado, lo que nos vamos a encontrar al juntarlas es un mayor riesgo de ataques de ansiedad y experiencias negativas. Tengamos en cuenta que la LSD es una sustancia alucinógena muy potente. Uno de los peligros más habituales de la LSD, que en otros campos como la posibilidad de adicción o de sobredosis no es una sustancia especialmente peligrosa, es el de los malos viajes. Los malos viajes sí son un peligro habitual. Y claro, tenemos que tener en cuenta que la MDMA, aparte de ser una sustancia con cierto toque psicodélico, también es una anfetamina y tiene efectos estimulantes. La combinación del LSD con una sustancia que tenga efectos estimulantes pues va a aumentar las posibilidades de desarrollar un mal viaje, de desarrollar ataques de ansiedad o de pánico, etcétera. Otro peligro puede ser la deshidratación típica que produce la MDMA, ¿no? Y que hace que si alguien consume esto, pues tenga que prestar más atención a hidratarse de vez en cuando, de forma correcta, en su justa medida, sin pasarse tampoco. Claro, al mezclar con el LSD, la percepción de la realidad puede perderse bastante, entonces puede ser más fácil olvidarse de mantener una hidratación correcta. Y por último, algo que yo creo que es importante tener en cuenta cuando se habla de Candy Flip es que la duración de la LSD es mayor que la de la MDMA. Es decir, si se consumen las dos sustancias a la vez, pues va a haber un momento en el que los efectos de la MDMA se pasen y los de la LSD persistan. Que bueno, luego hay gente que redosifica, pero claro, para eso ya hay que tener ganas, ¿no? Y lo que hace otra gente, eso sí, es tomar primero LSD y unas horas después MDMA para que, digamos, el pico de los efectos coincidan y para que se pasen más o menos a la vez. Otra mezcla de sustancias muy típica de la que podemos hablar es alcohol y cannabis. Lo que nos vamos a encontrar aquí es que el cannabis potencia los efectos del alcohol. Bueno, esto es algo que suele pasar. Con muchas sustancias lo que nos encontramos es que el cannabis suele potenciar los efectos de esa sustancia, aunque sean de distinto tipo, y en el caso del alcohol no es una excepción. Entonces, los efectos depresores del sistema nervioso central que tiene el alcohol, pues se van a ver potenciados por el cannabis y va a aumentar también el riesgo de efectos secundarios desagradables, incluyendo mareos, náuseas, vómitos y también problemas con la coordinación y el equilibrio, claro, que eso a su vez pues puede llevar a sufrir accidentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues no nos encontramos ante una de las mezclas más peligrosas. Respecto a tomar las dos sustancias por separado, tomarlas juntas, pues no estamos hablando de que se multiplique el peligro inmediato para la vida de una persona, pero sí que aumentan los riesgos de efectos secundarios desagradables, sí. Te resumo rápido los efectos y peligros de mezclar sustancias. Hoy, cocaína más ketamina. Una mezcla a veces llamada Calvin Klein, por sus iniciales, CK, a veces llamada coqueta, por motivos obvios. Pero, ¿cuáles son los efectos de mezclarlas? Pues bueno, el famoso refrán coca-y-queta, voltereta, no termina de resumir del todo bien lo que pasa aquí. Lo que se está haciendo es mezclar una sustancia estimulante con una sustancia depresora y disociativa. El motivo por el que se hace esto, pues en muchos casos, que bueno, luego cada cual mezcla por lo que quiere, ¿no? Y habrá distintos motivos, pero en muchos casos parece obvio que lo que pasa es que a la gente le gustan los efectos de la queta, le gustan los efectos de la queta lo bastante como para querer disfrutarlos de fiesta, pero la queta no es lo bastante estimulante muchas veces para las fiestas. A veces en dosis pequeñas sí que puede producir un poco de euforia, pero vamos que cuando aumenta la dosis lo que va a pasar es que aumenta la sedación, ¿no? Es que tiene un efecto tranquilizante y lo que da más ganas es de apalancarse, no de estar de fiesta. Entonces hay quien podría querer mezclar la queta con cocaína para aportarse esa estimulación y poder disfrutar de los efectos de la queta también de fiesta. Ahora, esto también aumenta los peligros respecto a tomar las dos sustancias por separado.
Primero, tengamos en cuenta que la ketamina, por sus efectos disociativos, tiene, digamos, ese componente que se puede considerar un poco alucinógeno, incluso, ¿no? Todo el tema de los agujeros K y así, pues puede ser una sensación muy intensa en la que aparezcan alucinaciones incluso y pueden aparecer ataques de pánico. Al estar tomando también una sustancia estimulante como la cocaína, pues la posibilidad de ataques de pánico aumenta, claro. Pero también está el tema de que al mezclar una sustancia estimulante y una depresora, partes de sus efectos se contrarrestan, se anulan entre sí y por tanto se enmascaran entre sí. Esto puede hacer más difícil calcular la dosis deseada. Vamos, imagínate que estás mezclando una sustancia estimulante A, una sustancia depresora B, pues vas subiendo la dosis porque algunos de sus efectos se están anulando mutuamente y cuando se te bajan los efectos de alguna de las dos sustancias te encuentras con que has tomado mucho más de la otra de lo que querías y ahí aparece el problema. Entonces sí, lo de que se enmascaren mutuamente los efectos pues puede ser un problema serio para calcular realmente cuál es la dosis deseada y hay que tener más cuidado. Otra mezcla de sustancias que no es raro ver es la de alcohol con benzodiazepinas, y aquí nos encontramos con una mezcla muy peligrosa, porque lo que estamos haciendo es combinar dos sustancias depresoras del sistema nervioso central que van a verse multiplicados sus efectos y sus peligros. De hecho, por dejarlo aún más claro, una de las razones por las que las benzodiazepinas se receta tanto en comparación a otros medicamentos, me refiero, es porque en la práctica es básicamente imposible que produzcan una sobredosis letal por vía oral. Sí que pueden producir sobredosis letales de otras formas, incluyendo la vía inyectada o incluyendo el mezclar benzodiazepinas con otras sustancias, como puede ser el alcohol. Vamos, que si mezclamos las benzodiazepinas con alcohol, le estamos quitando una de las principales ventajas a las benzodiazepinas, que es que no nos puedan matar. Al mezclarlas con alcohol ya sí nos pueden matar. Así que yo creo que esa mezcla es especialmente mala idea, sí. Explicando rápido los efectos y peligros de mezclar sustancias, hoy MDMA y cannabis. Esta mezcla no es de las más peligrosas en el sentido de comprometer la vida o algo, vamos, no es que aumente realmente las posibilidades de sufrir una sobredosis letal. Lo que pasa aquí es que el cannabis puede reforzar un poco tanto los efectos estimulantes como los psicodélicos del M. Claro, esto para mucha gente puede llegar a ser algo bastante placentero, ¿no? O sea, puede llegar a ser una combinación que se busca en el sentido de tener cierto potencial para aumentar ese toque psicodélico del M y hacer que la experiencia sea aún más agradable. El problema más probable que podría tener esta combinación en cuanto a peligros respecto a las dos sustancias por separado sería que, considerando también los efectos estimulantes del M, pues puede haber malos viajes, ¿no? Se pueden llegar a producir ataques de pánico y así, y al mezclar con cannabis las posibilidades de que eso pase sí que aumentarían un poco, sí. Te explico rápido efectos y peligros de mezclar sustancias. Hoy el speedball, es decir, la mezcla entre cocaína y heroína, a veces también conocida como rebujito, yo creo que más por el sur, aquí he oído speedball de toda la vida. Lo que tenemos aquí es que el placer más eufórico que produce la cocaína se va a sumar al placer más tranquilizante de la heroína. Es decir, esta mezcla es muy placentera, lo que también le da un riesgo de adicción considerable. Ese es uno de los mayores peligros. Pero luego está también el peligro de la sobredosis. Esto puede ser un problema, sobre todo a veces puede llegar a haber un perfil de persona que consumiendo speedball consume tantas cantidades de cocaína y heroína que básicamente se mantiene viva por la manera en que se contrarrestan sus efectos, ¿no? Es decir, estamos mezclando una sustancia estimulante que es la cocaína, que puede acelerar las pulsaciones hasta que te acaba petando la patata, con una sustancia depresora del sistema nervioso central, que es la heroína, que puede ralentizar tu respiración hasta también matarte.
La combinación de las dos puede llevar a un equilibrio muy delicado en el que una persona de hecho consume una cantidad lo bastante grande de una de las dos como para morir de sobredosis y se está manteniendo viva solo por los efectos de la otra. Claro, este equilibrio es delicadísimo y se puede romper de muchas formas distintas. Primero, por la duración de los efectos. Si los efectos de una de las dos sustancias se pasan demasiado rápido, pues se te quedan en el organismo los efectos de la otra en una cantidad lo bastante grande como para matarte, ¿no? Y en este caso, de hecho, los efectos de la cocaína suelen durar bastante menos que los de la heroína, así que por ahí una parte del peligro. Y por la otra, que estas son sustancias que se compran en el mercado negro, que son sustancias que no tienen un certificado de calidad y que la pureza puede variar. Y a una persona que consume speedball, pues si una vez le venden una cocaína o una heroína bastante más o bastante menos pura de lo habitual, pues esto puede complicar sus cálculos hasta el punto de hacer mucho más fácil una sobredosis, sí. Así que en ese sentido, bastantes peligros también por aquí.